El último homenaje sería para una persona también demasiado importante, destacada, más todavía en un juego sin fútbol, en un área de una especialidad que es el campo jurídico, como en este caso, que es el caso particular de nada más y nada menos que el niño Maldonado Salvo, un paraguayo destacado que ha recorrido también muchos lugares y cada uno de sus lugares supo darle un sitio más digno a nuestro arte, a nuestra música, y sobre todas las cosas, a los grandes de la comunidad, por algo guaraní, me deja de ir, fue cojar que era un mensaje de guaraní, un barete de guaraní del pueblo y entonces, que yo digo, este es un testimonio muy especial, así como en el caso de nuestro invitado de hoy, con Lisa, con Néstor y con Lino, tenemos que sientas el calor, el afecto de toda esta gente. Cuando acá visitamos a cada uno, sencillamente para que sepa que un poco más, un poco menos en Paraguay está de acá. Y es un homenaje nacional. Nuestros alumnos, nuestros egresados saben de esto. Creo que es un testimonio más importante también en la vida. Creo que en este caso, el doctor Salomón, que puede pasar, que puede dirigir unas palabras a los niños. La profesora Sabina que fuera complementando. Voy a dejar a David, como aquí con doña Lisa, mañana periodista. En primer lugar, pero recoge una cosa de ese niño ahí. El niño Maldonado proyecto y es poeta ahora. Ya en mi colegio. Una misma, o una 50 años, que no lo hace papá y escuela nacional de comercio. Y vino ahí presidente de la comisión de padre de presidente. Estaba bajo ahí, y abuelita de la iglesia. El niño, más por ahí, veía que era bajo orquesta, música era Gilberto Sonati, o por ahí, ya tenemos claro, claro, y permisa, la ley. Bueno, estamos azúcar por la serenata, ya tengo que para que el pago tenía sacado y un año ahí se debe empezar a viajar con el privilegio de y causa y se ha quedado terminado ahí. Bueno, yo lo que quiero es agradecer a David esta distinción que nos puede para entregar de diploma de sexual. Trae enseña que el niño de Ames está fuera de o por ahí entonces, hay que hacer o papel el Instituto de Educación de Lengua y Cultura
hacer una licencia y ser licenciado de lengua guaraní. Hace tiempo que una época que era ya yo era bueno, esa es la pequeña anécdota de todo su trabajo. Ha tenido el de la cultura guaraní, no en el campo a su parecer y ilusionó se por lo menos en la parte de lo que hace una testimonio de quienes difunden, quienes trabajan por el guaraní, por lo que ellos se consideran amigos solidarios del idioma. Y entonces, yo tengo que venir también a incluirme, a llenarme de guaraní. Entonces, van a mitad, oye, la abuela guaraní me oye, oye, ya me llaman recubre, oye, un guardero, camándale, oye, chupete. ¿Está? Oye, vos sabés, entonces, oye, qué feo que queda guaraní. Muy guay, si es una cosa más dulce, lo que más se puede ver en este país es el idioma guaraní, la cosa más linda que hay en este país. Y veces nada bien, el papel ni nada, ya no se nos olvida guaraní, no hay nada de lujo, porque gente puede invitar a la campaña de estas tardes y si veo que lo que tengo el guaraní, tengo la defender y bueno, mi gratitud al compañero a mi querido hermano, el doctor Arturo Maldonado, que está aquí presente, a la licenciada María Fátima Vergara, a todos los que están aquí, el doctor Benjamín, a la audiencia de Radio Vida.